¿Están listos para una nueva fabulegoría? Para darnos este tiempito para poder entramar y entramarnos nosotros con alegorías en el camino del reconocimiento a través, en este caso, del cúmulo de cosas que nos dejan la literatura, la historia, la mitología, en pequeñas piezas o grandes piezas de la cultura occidental y de nuestra América. En un pequeño recorte que hacemos, a veces sí, claro, se filtran otras culturas porque somos uno y porque en estos 20 siglos últimos las cosas se han acelerado tanto y tenemos tanta información de tantos lados distintos de la esfera que nos es más fácil acceder a ciertas informaciones que antes no nos era tan sencillo. Bueno, pero sin más dilaciones, vamos a lo que vamos a llamar Lirios 2, ¿no? O sea, darnos la oportunidad de dar otro giro en función de esta planta tan bella, esta flor tan maravillosa, fantástica, que son los lirios, los nenúfares, los camalotes en este caso, porque vamos a hacer hincapié en nuestra América, en esta planta que se asemeja, porque bueno, como ya hemos dicho, los lirios y algunas otras plantas de las que estamos usando nos llegan a nuestra América recién en el siglo, o sea, en los años 1500 de la era cristiana. Antes no habíamos tenido oportunidad de tenerlas en esta parte de la esfera. Y hoy vamos a hacer también hincapié en algo que dejamos pendiente, que es la flor de lis. Esta simbología tan fuerte que nos trae, fíjense cómo se ha transformado una flor al punto de que podemos llamar flor de lis, ¿sí?, a otra flor de la misma familia, ¿sí?, pero que es una contraposición. El nombre le viene luego de reconocerla como un emblema, como un símbolo, como una estilización de esos lirios o iris, que representan la pureza, la nobleza, la generosidad, el honor. Y desde allí fue usado por varias culturas precisamente para hacer hincapié en esos valores. Para muchos expertos, el origen de este loto, que es la flor de lis, que en realidad después la encontramos ya no como un loto, sino como una planta, como otras de la misma familia, como los lirios del campo, por decirlo de alguna manera, fue usada tanto en Egipto como en Asia, ¿sí? Pero otros dicen que la estilización que conocemos en los emblemas, sobre todo en Francia, porque bueno, el origen de la utilización dentro de los escudos y demás se centra en Francia, ¿sí? Aunque también el Imperio Romano tardío y el bizantino, ¿sí?, usó este emblema. En la época de Plinio, ¿sí?, ellos pensaban que el lirio era un símbolo real y por eso en muchas construcciones, en muchas baldosas, en muchas cerámicas se ve esta flor estilizada. Se podría ver también en Toledo. Bueno, pero en Occidente, alrededor del siglo V, en el Occidente europeo, vamos a aclarar, alrededor del siglo V, con el avance de la Iglesia Católica sobre los territorios asiáticos y demás, comienzan a haber muchos manuscritos, diademas, portadas de algunos retablos con este emblema, ¿sí?, que lo recordamos, es una representación, ¿sí?, que podríamos dividir en tres partes. Miren, ahora se me ocurre esto, que no tiene nada que ver y por favor no me hagan caso, es una hipótesis que podría haber trabajado en otra época de mi vida, pero es como que también se representan en esas tres partes, ¿no? La parte superior, el centro unido con una cinta, ¿sí?, y la parte inferior,
3 mundos, ¿no? El mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de abajo. Nada, me resuena mucho a una cosmovisión andina del mundo, ¿no? De los 3 estadios del Anampacha, del Caipacha, del Utipacha. Pero bueno, lo corro porque es una locura que se me apareció en este momento. Les decía que la flor de lis como tal, pero antes de seguir voy a rescatar una idea que quedó pendiente en el anterior, porque por unas cuestiones técnicas que se cortó antes del fin del relato, en realidad lo que nos estaba planteando aquel relato para traernos hasta este lugar hoy es el tema de cómo despertarnos, cómo despertarnos de un letargo tan grande. En este caso usábamos a Sigismundo en la vida de sueños, y salir a flote, poder estar a la deriva, pero en una deriva donde de pronto recuperemos un estado natural que tenemos los humanos. Este tipo de humanos que somos es un estado natural, es vivir en un estado de flotación, muy parecido a la fluidez. Es bien distinto a lo que nos plantea el loto como tal, que es hundirse como el barro de la adversidad y salirse desde ese lugar hacia arriba. Ambos movimientos, tanto el de poder florecer en el estanque, pero a la deriva, o hundirse en la adversidad, en lo oscuro, madre de toda la luminosidad, y salir a flote desde allí. Bueno, esto era un poco la idea del relato anterior y quería rescatarla para poder plantarnos en el de hoy, ¿no? En este que es más estilizado, si se quiere, tiene como una variación, que es la utilización de la flor como emblema, y poder llegarnos hacia la mirada del camalote, que es lo que vamos a ver después, la mirada del camalote, como grandes extensiones a la deriva, totalmente florecidas y con un mundo debajo, un mundo que se establece debajo de ese paraguas protector que hace la semejante planta. Imaginémoslo. Y bueno, muchas veces vivimos también de esa manera. Esas son opiniones. Bueno, vamos a volver al Imperio Carolingio, a la Edad Media, a Clodoveo. Todo esto está pasando en Occidente, pero vamos a rescatar que el primer rey que llegó a usarla como escudo fue Luis VII. Más o menos esto sería en el siglo XIV, año 1300 de nuestra era. ¿Por qué lo traigo? Porque fíjense qué imagen tan linda. Se dice que la primera vez que se usó como emblema fue en la talla de una ampolla, vamos a decir, la ampolla sagrada, la sagrada ampolla, una especie de vaso, o redomita, donde estaba el óleo sagrado con el que se consagraba a los reyes de Francia. Pero ¿cuál es la salvedad para traerlo hasta acá? Que según las tradiciones, referidas por Guillermo el Bretón, o sea, por historiadores de la época, un ángel había traído del cielo para ese bautismo de Clodoveo I esta imagen, la ampolla sagrada, con la imagen de la flor de lis, un ángel la talla del cielo. Esto es el carácter divino que se le daba a las monarquías en esa época. Para que tuviera un carácter divino tenía que provenir precisamente del cielo. Bueno, lo traje como una apostilla de la flor de lis.
pero más me gustaba poder centrar el foco en dos figuras femeninas, ¿sí? Que están muy vinculadas con los lirios. Una de la mitología griega y la otra, no voy a decir la palabra mitología, pero sí de las grandes leyendas, creencias, dogmas, o el nombre que querramos ponerle, de la cultura cristiana en este caso, ¿sí? Una es la diosa Hera, la otra María Magdalena. Vamos con la diosa Hera. Dice la mitología griega que el lirio, como lo conocemos como tal, nació de una gota de leche del pecho de Hera. Así es, señores. Era una diosa del Olimpo, bastante dura, diríamos, ¿sí? Pero bueno, tenía por qué, ¿sí? Porque la verdad que Zeus le daba bastantes dolores de cabeza a Hera. En el templo era hija también de Rea y de Cronos. Como vimos, Cronos tragaba a sus hijos al nacer por temor a que se los comieran, según una profecía que él conocía, que se lo comieran a él, ¿no? Entonces lo mataran, bueno. Pero en determinado momento, ¿sí? El único que se salva de esto fue Zeus. ¿Recuerdan? Esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Porque bueno, fue llevado a una cueva en la isla de Creta, ¿sí? Pero Metis le da un brebaje a Cronos, ¿sí? Que le hace regurgitar, lo hace devolver, ¿sí? A todos sus hijos, y allí aparece Hera, ¿sí? Bueno, Hera se casa con Zeus y preside todos los preparativos que tienen que ver con el matrimonio. O sea, es como que Hera es la diosa del matrimonio y es el arquetipo de la unión nupcial, ¿sí? Pero bueno, así como esto tiene tanto que ver con la unión nupcial y con el acto sexual y demás, hay toda digamos, un declive, ¿no? de la historia de Hera y Zeus, que se relata a través de los celos, de las traiciones, ¿no? De la cantidad de hijos que tuvieron juntos y de los hijos que tuvo Hera, que no se sabe muy bien con quién, ¿sí? O sea, no se conoce la filiación paterna. Pero bueno, lo más importante de esto es saber que el lirio para la mitología griega es producto de la leche materna, que en realidad fue producto de una herida que le hizo el peor enemigo que tenía Hera, que era Heracles, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar ahí para no complicar tanto y vamos a María Magdalena, ¿sí? El segundo que quería comentar era el vínculo de esta flor de la flor de lis, y puede ser que esté también vinculado a la Magdalena por el hecho de que en el antiguo Egipto, en Creta, ¿sí? En Creta, en el palacio de Gnosos, este símbolo de la flor de lis, ¿sí? En realidad una estilización del lirio, aparece en la puerta de Ishtar. Y desde allí en adelante, tanto Ishtar como Isis y luego la Magdalena están totalmente vinculados a esta simbólica flor de la nobleza, el honor, la pureza, la dignidad, ¿sí? Que son los atributos que se le dan a la tierra. Y como ya les dije, y para no abundar tanto, el camalote, que conocemos en los ríos litoraleños y en el Amazonas y en tantos lugares donde se produce esta planta tan particular. Aquí en nuestra América y en el sur del sur se dice que en el río Paraná, uno de los grandes ríos de los afluentes de la Mesopotamia, no existía el camalote como tal.
La tierra era tierra, el agua era agua, pero a la llegada de los españoles, en la segunda venida, o sea, ya había estado Sebastián Caboto, ya había estado Solís y llega Caboto, ¿sí? Estamos hablando de la época en la cual el fuerte de Sancho Espíritu, que queda en un lugar aquí cerca de Carcarañá, en el litoral de la Mesopotamia, discutían acerca de los gobernantes españoles, discutían acerca de quién tenía más prevalencia en ese fuerte, y en medio de esa discusión los soldados, los que habían llegado a formar parte del equipo del fuerte, empezaron a tener vínculos fuertes con los guaraníes, que en ese momento se mostraban todavía en señal de paz y de tranquilidad, cosa que no sucedió después, porque aparte el pueblo guaraní es fantástico, muy aguerrido. Y bueno, como en todas las historias que tienen que ver con estas flores, hay amores contrariados, ¿no? Este es el caso de uno de estos soldados del fuerte de Sancho Espíritu y una india guaraní que se enamoran, y en determinado momento, cuando las cosas se ponen muy violentas entre los españoles, primero entre ellos y luego con los guaraníes, se retira, ¿sí?, una de las naves, el amor de la india guaranítica se va allí y ella queda enredada, ¿sí?, en las redes del ancla, ¿sí? Y esto sucede después de un gran incendio, un montón de descripciones, pero durante días ella es arrastrada, ¿sí?, y llega al otro lado del charco en forma de planta, ¿sí?, en forma que da origen a que luego estas semillas, estas raíces que quedan enganchadas en el ancla de la carabela, digamos, diera origen a que la planta se expandiera del otro lado del mar. Bueno, es una síntesis, porque es larguísima la leyenda y porque tiene muchos episodios que no vienen al caso, ¿sí? Lo más interesante es que podamos ver esta capacidad de sostenerse en medio de la adversidad, ¿sí? Digamos, la alegoría que quisiera traer es esto de sostener el estado de flotación, ¿sí?, seguir navegando. Bueno, vamos a hacer un corte de palabras, un buen corte, ¿sí?, un buen silencio.
La Fundación 1 a 1 se encuentra legalmente establecida en los Estados Unidos, con personalidad jurídico-legal bajo el nombre Fundación 1 a 1 Foundation. Su dirección es 11726 209 Street, Lakewood, California, 90715. Su email, the1a1foundation@gmail.com. Su teléfono 213-802-7431. Su página web www.1a1foundation.org. Para donaciones a través de Patreon es de IGEWE. A través de PayPal de the1a1foundation@gmail.com. Su banco, Bank of America. Cuenta corriente número 32 51 69 38 5202. Routing number 02 60 09 593 para transferencias. Ayer comencé el día sintiendo que el atardecer de la vida, no el atardecer, me introducía en un cielo plagado de nubes, que cada una traía un recuerdo, un sentir, una imagen del pasado, solo para que se convirtiera en añoranza. Flotar, me dije. Y sería flotar como las nubes, o como los camalotes en las aguas frescas del delta, ir a la deriva, y en esa deriva ir dejando todo este bagaje, ¿sí?, que me hace sentir de esta manera. Me dije, qué cargada estoy, y me dispuse a salir a caminar. Es que cuando los días se presentan con tanta densidad, con un, diría, arrastre hacia el pasado, hay que estar atenta. Me dije, estate atenta. Tomé agua, me calcé las zapatillas y salí hacia el futuro. Nada más cruzar la tranquera, el mundo cambió. Las nubes parecían seguirme y al llegar a la esquina, dos cachorros perrunos de unos 3 meses aparecieron de la nada y me saludaron como si me trataran como una princesa. Uno negro, brillante y lengüetero, y el otro atigrado, manso y prudente. Nos hicimos amigos inmediatamente y ellos supieron de mi estado y no tuvieron reparo en acompañarme. A medida que avanzábamos, el intríngulis de mi estado se fue despejando. Una de las nubes, con destellos rosados por el efecto del sol, me trajo una frase de Tagore. La había leído tiempo atrás. Las nubes vienen flotando a mi vida, ya no para llevar la lluvia o la tormenta, sino para agregar color al cielo de mi atardecer. A medida que pasaban los minutos, las nubes también corrían, y me dije, las nubes sí que agregan al cielo de mi atardecer color. Ya las he visto, muchas veces se presentaron ante mí, con diferentes mensajes, mas nunca con un efecto como el de hoy. Una imperiosa necesidad de mantenerme a flote, de no caer en las demandas del pasado, en vivir en estado presente, en lograr el bamboleo y el vaivén necesarios para ir a la deriva.
que se torne suave el viaje, poder seguir perdiendo el lastre. Eso ni más ni menos resulta para mí agregarle color al cielo de mi atardecer. Los perritos se adelantaban a mis pasos, pero cuando algún guardián más grande, que sabía ponerles límites y salía al camino, volvían corriendo hacia mí, enredándose entre mis piernas y devolviéndome al tiempo presente. Entonces les propuse un juego. Me detuve en un recodo del camino y les dije, muy segura de que me estaban entendiendo: voy a levantar un par de ramas pequeñas, las voy a arrojar a lo lejos. Cada una va a llevar consigo un recuerdo del pasado, un recuerdo que hoy se presenta en forma de nubes de pensamientos oscuros. Cuando ustedes me las devuelven, ellas van a estar limpias y livianas. Y sí, habrán dejado su carga nefasta y las volveré a arrojar con otro pensamiento. Y así lo haremos hasta que sienta que ninguna nube agorera intenta desplomarse sobre mi cabeza. Y claro, los muchachitos lo entendieron. Movían las colitas y jadeaban con pequeños ladridos de alegría. Tomé el primer palo y al arrojarlo con fuerza grité: que se vaya de mí esa sensación de vulnerabilidad que me aqueja cada vez que el cuerpo físico me trae un dolor similar a los que sufrí con la enfermedad. Y allí fue el negrito, y con una habilidad que ni él conocía me devolvió el palito limpio y supe que nada malo había en mí. Convencida de la efectividad de este acto mágico, arrojé el segundo, diciendo: que no quede ningún rastro de pena por aquellos momentos en que amé sin ser amada. Y atento el atigrado, que se había adelantado a su compañero, cayó en el aire el palito y lo trajo feliz, moviendo medio cuerpo en señal de algarabía. Así pasamos largo rato, yo arrojando penas que a medida que las nombraba, más ridículas e inofensivas me parecían, y ellos corriendo y saltando, cansados y felices del servicio que prestaban. De pronto levanté el palito como para arrojarlo nuevamente. Ningún pensamiento acudió a la cita. Los había conjurado todos. Estaba vacía y a la vez llena. Me tiré en el pasto y mis compañeros, claro, de juego, vinieron a saltar sobre mí lamiéndome la cara y reconociendo cuánto habíamos trabajado juntos. El cielo se había despejado y mi corazón también. Retomé el camino, ahora volviendo sobre mis pasos, y al llegar al recodo, mis amiguitos, Negro y Atigrado, me miraron amorosamente y se perdieron en el monte, de donde habían salido. Algunos días después, regresé al mágico portal, pero no los volví a encontrar. Llevo los bolsillos llenos de chucherías que les pueden gustar, mas no los he vuelto a ver. Algunas tardes les envío mis efluvios para agradecerles tanta entrega y sé que ellos lo reciben. Quisiera contarles que desde esa mañana recobré mi capacidad de andar a la deriva, que pude darme cuenta de que lo que hace posible que algunos camalotes floten, florezcan y además ayuden a limpiar las aguas y a que los pececitos encuentren alimento debajo de su amparo es la liviandad. Es la liviandad de sus tenues fibras, de su transparente estructura, en definitiva de la sutileza de la forma. Y eso es lo que no debemos perder de vista, me dije a mí misma.
que a medida que nos acercamos al atardecer de la vida, cuanto más leves y sutiles, más ligeros equipajes emocionales atravesamos estas coordenadas del viaje, más fácil se hace el retorno a nosotros mismos. Entonces en mi cabeza comenzó a sonar una música litoraleña y de la nada recordé una canción de Santa Olalla. Sobre el río plateado Camalote va, silencioso velero vegetal, cuando llegues al delta no olvides dejar flores en la ventana que da al sausal. ¿A dónde irás, Camalotal? ¿A dónde irás? Andando por el río, ¿a dónde irás? En tus brazos llévame a la isla otra vez. Ella me está esperando, entre peces y naranjos, una vez más sobre el río plateado, Camalote va. Me quedo así, Camalote va, Camalote va. Nosotros también. Ahí va. Descargando todo aquello que impide un viaje en la acidez. Y lo dejamos acá. La próxima, fabulería.